Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a encantar, un drama que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, la increíble Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Así es. Prepárense porque vamos a hablar de una decisión urgente que Hande tomó, aparentemente por la salud de Kerem. Sí, como lo oyen. La noticia ha corrido como pólvora en las redes sociales y nosotros, por supuesto, estamos aquí para traerles todos los detalles, analizando la información, desentrañando los rumores y por supuesto, dándoles nuestra opinión al respecto. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta jugosa historia, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Sí. No se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, con las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más calientes, las entrevistas más exclusivas y, por supuesto, análisis detallados de todo lo que está pasando con sus celebridades favoritas. Así que ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita y prepárense para disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecerles. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano con esta impactante noticia sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas no solo en Turquía, sino a nivel mundial, gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa historia de amor que todos celebramos y seguimos con pasión. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. La relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos de sus fans con el corazón roto. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y, por supuesto, tratando de mantener su vida personal lo más privada posible. Pero, claro, cuando se trata de figuras tan populares, es prácticamente imposible evitar que los rumores y las especulaciones vuelen por todas partes. Y es precisamente uno de estos rumores, alimentado por una serie de pistas y movimientos en las redes sociales, lo que nos trae aquí hoy. La noticia que ha estado circulando con fuerza en los últimos días es que Hande Erçel habría tomado una decisión urgente relacionada con la salud de Kerem Bürsin. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según varias fuentes, incluyendo algunos medios de comunicación turcos y cuentas de fans dedicadas a la pareja, Kerem Bürsin habría estado enfrentando algunos problemas de salud relacionados con el estrés y la presión laboral. Recordemos que Kerem es un actor muy solicitado con una agenda llena de proyectos y compromisos profesionales. Esta situación, sumada a la presión mediática y la exigencia de sus fans, podría haber afectado su bienestar físico y emocional. No olvidemos que la salud mental es crucial. Ahora bien, ¿cuál es la decisión urgente que habría tomado Hande Erçel? Aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa y entramos en el terreno de las especulaciones. Algunas fuentes sugieren que Hande, preocupada por el bienestar de Kerem, habría decidido contactarlo directamente para ofrecerle su apoyo y consejo. Se dice que Hande, quien también ha experimentado la presión de la fama y los desafíos de la vida pública, podría haber compartido con Kerem algunas estrategias y técnicas para manejar el estrés y cuidar su salud mental. Otros rumores, un poco más audaces, incluso sugieren que Hande podría haber intercedido ante algunos productores o directores para que Kerem pudiera tener un descanso o reducir su carga de trabajo. Sin embargo, es importante señalar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes. Tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo en las redes sociales y no han hecho declaraciones públicas sobre este tema. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, es evidente que existe una gran preocupación por la salud de Kerem Bürsin. Los rumores sobre sus problemas de estrés y presión laboral han generado un debate en las redes sociales y muchos fans han expresado su apoyo y solidaridad al actor. En segundo lugar, la supuesta decisión de Hande Erçel, aunque no confirmada, ha generado una gran expectación y ha reavivado la esperanza de muchos fans que aún sueñan con una reconciliación entre ambos. La idea de que Hande se preocupe por él, bienestar de Kerem y que esté dispuesta a ofrecerle su ayuda ha tocado la fibra sensible de muchos seguidores de la pareja.
Y en tercer lugar, es importante recordar que a pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Ande como Kerem son personas que merecen respeto y privacidad. Es fundamental evitar caer en el morbo y el sensacionalismo, y respetar sus decisiones y sus tiempos. No sabemos a ciencia cierta qué está pasando entre ellos, ni cuál es la verdadera situación de salud de Kerem. Lo que sí sabemos es que ambos son talentosos y exitosos profesionales que merecen nuestro apoyo y admiración. Pero profundicemos un poco más en la situación. ¿Qué elementos específicos podrían estar contribuyendo al supuesto estrés de Kerem? Podríamos hablar de la intensidad de los rodajes, que a menudo implican largas jornadas laborales, presiones de tiempo para cumplir con las fechas de entrega, y la necesidad constante de estar en personaje, lo que puede ser agotador a nivel emocional. Sumemos a esto la presión de mantener una imagen pública impecable, asistir a eventos, conceder entrevistas y manejar la presencia constante en redes sociales. Todo esto puede llevar a una sobrecarga mental que, si no se gestiona adecuadamente, puede manifestarse en problemas de salud física y mental. Y hablando de la presión mediática, recordemos que tanto Ande como Kerem han sido objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa y los fans. Cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro, y cualquier rumor o especulación puede convertirse en una noticia viral en cuestión de minutos. Esta constante exposición puede ser muy difícil de manejar, especialmente para aquellos que prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Además, el fin de su relación, aunque haya sido hace tiempo, sigue siendo un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Los fans, que aún anhelan una reconciliación, están constantemente buscando pistas o señales que indiquen una posible vuelta. Esta presión constante, sumada a la necesidad de lidiar con sus propias emociones y seguir adelante con sus vidas, puede ser un factor de estrés adicional para ambos. Ahora bien, volviendo a la supuesta intervención de Ande, es importante destacar que su experiencia personal en el mundo del espectáculo podría ser invaluable para Kerem. Ande ha enfrentado desafíos similares a lo largo de su carrera, y ha aprendido a desarrollar estrategias para lidiar con el estrés y la presión. Su consejo y apoyo podrían ser muy beneficiosos para Kerem en este momento. Pero, ¿qué tipo de estrategias podrían estar hablando? Podría ser desde la importancia de establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal, hasta la necesidad de priorizar el autocuidado y el bienestar emocional. Ande podría estar compartiendo con Kerem la importancia de tomarse tiempo para relajarse, practicar ejercicio, meditar o simplemente desconectar del mundo exterior. También podría estar animándolo a buscar ayuda profesional si siente que no puede manejar la situación por sí solo. Y más allá del apoyo emocional y el consejo práctico, la simple presencia de Ande podría ser reconfortante para Kerem. El saber que tiene a alguien que lo entiende y que se preocupa por él puede ser un factor importante para mejorar su estado de ánimo y reducir su nivel de estrés. Claro, todo esto sigue siendo especulación, pero la posibilidad de que Ande esté tendiendo una mano a Kerem en este momento difícil ha generado una ola de entusiasmo y esperanza entre los fans. Muchos ven esta situación como una señal de que la llama entre ellos aún no se ha extinguido por completo, y sueñan con una posible reconciliación en el futuro. Sin embargo, es importante ser realistas y recordar que la vida real no es como una telenovela. La reconciliación entre Ande y Kerem podría no ser posible, o simplemente no ser lo que ambos quieren en este momento. Lo importante es que ambos estén bien y que puedan seguir adelante con sus vidas de la manera que les haga más felices. Y en este sentido, es fundamental que los fans respeten sus decisiones y les den el espacio que necesitan para vivir sus vidas en paz. El acoso en redes sociales, las especulaciones infundadas y la presión constante pueden ser muy perjudiciales para su bienestar emocional. Ahora bien, miremos el panorama más amplio. La situación de Kerem, independientemente de si los rumores son ciertos o no, nos invita a reflexionar sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. Como mencioné antes, los actores y las celebridades en general están expuestos a una gran presión y estrés. Es fundamental que las empresas de producción, los representantes y los propios artistas tomen medidas para proteger su salud mental. Esto podría incluir la implementación de programas de bienestar emocional, la promoción de un ambiente de trabajo saludable y el acceso a servicios de apoyo psicológico. También es importante que los propios artistas aprendan a gestionar el estrés y a priorizar su autocuidado. Y por último, pero no menos importante, es fundamental que como sociedad cambiemos nuestra percepción sobre la salud mental.
Debemos dejar de estigmatizar a las personas que sufren de problemas emocionales y empezar a ver la búsqueda de ayuda profesional como un signo de fortaleza, no de debilidad. Volviendo al tema de Hande y Kerem, quiero reiterar que lo más importante en este momento es respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas en paz. No sabemos qué está pasando entre ellos, ni cuáles son sus planes para el futuro. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad y el bienestar que merecen. Y como siempre estaremos aquí para traerles las últimas noticias y los chismes más calientes del mundo del espectáculo, pero siempre con respeto y responsabilidad. Porque al final del día, somos conscientes de que detrás de las cámaras y las luces brillantes, hay seres humanos con sentimientos y emociones. Así que, mis queridos amigos, esa es la historia hasta el momento. Una historia llena de rumores, especulaciones, preocupación y por supuesto, un toque de esperanza. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema y por supuesto, se las traeremos de inmediato. Mientras tanto, los invitamos a que nos dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande realmente tomó una decisión urgente por la salud de Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Queremos saber su opinión. En resumen, hoy exploramos los rumores sobre la preocupación de Hande Erçel por la salud de Kerem Bürsin, supuestamente afectada por el estrés laboral. Analizamos la información disponible, destacando la importancia de la salud mental en el mundo del espectáculo y la necesidad de respeto hacia la privacidad de las celebridades. Profundizamos en los posibles factores que contribuyen al estrés de los actores, la importancia del apoyo emocional y el autocuidado, y la necesidad de cambiar nuestra percepción sobre la salud mental en la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la información que les hemos traído. Recuerden que siempre estamos aquí para mantenerlos al día con las últimas noticias y los chismes más calientes del mundo del espectáculo. Ahora cuéntenos en los comentarios qué les pareció esta noticia. ¿Creen que Hande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Los leemos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.